Justamente existe confusión sobre el último documento publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, firmado por el cardenal Fernández y también firmado como autorizado por el Papa Francisco. El documento se llama Fiducia Supplicans y básicamente quiere ser una respuesta a las dudas que existen si las parejas irregulares, ¿no? O sea, que no están casadas, que no pueden estar casadas o que deciden no estar casadas y que conviven, pero especialmente las parejas del mismo sexo que nunca van a poder estar casadas frente a la iglesia porque no existe el matrimonio homosexual en la Iglesia Católica, si ellas pueden recibir una bendición. Y aquí viene la parte compleja. Primero, en los últimos documentos que ustedes han visto publicados con mucha rapidez por el cardenal Fernández, existen varias respuestas a dubias, ¿no? Entonces, estos documentos, o dubie en plural, dubia en singular en latín, estos documentos se llaman responsum porque son respuestas a estas dudas. Las últimas, recientemente, tienen que ver con, por ejemplo, un obispo brasileño que pregunta si es que es legítimo que las madres solteras puedan recibir la comunión. Otro es unas dudas sobre si las personas transexuales pueden ser padrinos de bautizo. Todas estas fueron respuestas a unas dudas, pero este documento no responde a una duda, sino que quiere ampliar ya las respuestas que se habían dado a los 5 cardenales que poco antes del Sínodo de los Obispos habían planteado varias preocupaciones sobre la doctrina de la Iglesia, y una de ellas era si es que era legítimo bendecir uniones homosexuales, porque eso ya lo estaban haciendo en Alemania, después de su famoso camino sinodal. Bueno, este documento es un documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe que ante todo es increíblemente extenso, ¿no? En mi humilde opinión, innecesariamente extenso. ¿Por qué? Porque básicamente va a decir en qué condiciones y en qué circunstancias se pueden aceptar bendecir a parejas del mismo sexo o a parejas en estado irregular, después de una larguísima explicación de los aspectos bíblicos, teológicos, etc., como si la Iglesia Católica no tuviera suficiente documentación sobre qué cosa significa una bendición. Entonces, obviamente, el deseo del cardenal Fernández en este largo documento es tratar de demostrar que se pueden hacer estas cosas, bendiciones a parejas del mismo sexo, bendiciones a uniones irregulares, sin que eso signifique cambiar la doctrina para nada. Entonces, el documento explica qué cosa es la bendición en la Biblia, cuál es la teología sobre la bendición, qué cosa han dicho los documentos de la Iglesia sobre la bendición, qué es lo que ha enseñado el Papa Francisco recientemente, por qué en la respuesta a las dudas que se publicaron a comienzo de octubre, él dijo que siempre que no fueran en un marco litúrgico y que no confundieran con el matrimonio, esas bendiciones se podían dar porque eran personas que se estaban acercando a pedir la bendición de Dios. Cuando uno lee el documento, el Fiducia Supplicans, ese documento, se da cuenta que el documento está hecho para personas que tienen una buena capacidad de lectura y que van a leer 45 párrafos, uno detrás del otro, y relativamente complejos, ¿no? Yo voy a saltar para que, ante la confusión, especialmente la confusión que han creado los medios al decir el Vaticano permite bendiciones a parejas homosexuales, voy a ir de frente a la parte conclusiva, ¿no? Las normas que da el Dicasterio para la Doctrina de la Fe a esto. Y dice que la gracia de Dios, de hecho, actúa, acá estoy citando el documento, actúa en la vida de aquellos que no se consideran justos, sino que se reconocen humildemente pecadores como todos. Es capaz de dirigirlo todo según los designios misericordiosos e imprevisibles de Dios. O sea, ¿qué está diciendo el documento? Mira,
no se necesita ser un no pecador, sino al contrario, los pecadores somos los que necesitamos esa particular gracia de Dios. Luego, el documento sigue diciendo, esta es una bendición que, aunque no se incluya en un rito litúrgico, y esto es importante, no se incluye en un rito litúrgico, o sea, no vamos a hacer que una pareja homosexual se vista bien vestidita y dentro de la iglesia nosotros comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. No puede estar dentro de un rito litúrgico, pero sin embargo, dice el documento, une la oración de intercesión a la invocación de ayuda de Dios de aquellos que se dirigen humildemente a Él. Una vez más, el Papa insistiendo en tener misericordia, explicando además, vuelvo a citar el texto, que la petición de una bendición expresa y alimenta la apertura a la trascendencia, la piedad y la cercanía a Dios en 1000 circunstancias concretas de la vida. Y esto es verdad, pensemos en todas las personas que piden una bendición, se la piden a los sacerdotes, se piden bendiciones para sus objetos religiosos, para sus vehículos, para sus negocios, para sus hogares, etc. Como saben ustedes, o la mayoría por lo menos, la liturgia católica tiene un bendicional, es decir, un libro donde están todas las bendiciones que aplica la Iglesia Católica, desde un ataúd, por ejemplo, para una persona fallecida, a todos los otros ejemplos que he puesto, ¿no? Medios de transporte, centrales eléctricas, hidroeléctricas o lo que sea, básicamente cualquier cosa para que reciba una bendición, ¿no? Entonces, el documento sigue diciendo, la misma liturgia de la Iglesia nos invita a esta actitud confiada, también en medio de nuestros pecados, falta de méritos, debilidades y confusiones, como da testimonio esa bellísima oración colecta tomada del misal romano. Y acá citan esta oración colecta del misal romano. Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestra conciencia de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Y el documento dice, ¿cuántas veces de hecho a través de una simple bendición de pastor, que en este gesto no pretende sancionar ni legitimizar nada, la persona puede experimentar la cercanía del Padre? Es decir, que se acerque una persona que es traficante de drogas, ¿no? Y que en un momento de emoción dice, por favor, Padre, bendígame. Dice, esa bendición no está de alguna forma sancionando o aprobando esa conducta, está simplemente ofreciendo una oración de misericordia en la medida en que es pedida. Y el documento dice, por lo tanto, la sensibilidad pastoral de los ministros ordenados debería educarse también para realizar espontáneamente bendiciones que no se encuentran en el bendicional, este documento del que les hablo. Esta frase me extraña porque si es que hay algo que tenemos es, número uno, la mayoría de los sacerdotes en América Latina a duras penas conocen el bendicional. Se los digo de verdad, hermanos. Cuando acá, fieles, ustedes, cuando se han acercado a un sacerdote que les bendiga el automóvil o una imagen religiosa, ¿cuántas veces ustedes han visto que este sacerdote, ha ido a la sacristía, se ha puesto una estola y ha sacado el bendicional para leer la oración propia que la iglesia sugiere? El sacerdote tiene la potestad de bendecir esas imágenes y tiene la potestad de bendecir un vehículo, bendecir lo que ustedes le pidan. Pero ¿cuántas veces ustedes han visto a sacerdotes utilizando el bendicional? Es probablemente uno de los libros más desconocidos de la liturgia de la iglesia. Como lo es para los sacerdotes, que o no lo conocen o no lo quieren usar, lo es para los fieles. Entonces, decir que los sacerdotes tienen que ser más flexibles, entre comillas, para hacer oraciones que no son en el bendicional, hace años, décadas que los sacerdotes bendicen cualquier cosa sin utilizar el bendicional. En oraciones especiales, por ejemplo, en la fiesta de San Francisco de Asís, vemos que se utiliza el bendicional para bendecir a los animales. Pero en general, ustedes acérquense a un sacerdote que está saliendo de misa y díganle, Padre, ¿me puede bendecir estos anillos de matrimonio? Porque mi esposa y yo estamos cumpliendo tantos años de casados y queremos bendecirlos de nuevo, o cualquier otra cosa, esta imagen del niñito Jesús, y el sacerdote va a decir, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y esa bendición es válida, esa bendición existe en el bendicional. Un sacerdote un poquito más celoso, o que de repente no tiene tanta prisa, va a sacar el bendicional y lo hace de acuerdo al bendicional.
el documento sigue diciendo, después de hacer esta advertencia de algo advertencia de un problema que no existe, existe el contrario. En ese sentido es esencial acoger la preocupación del Papa para que estas bendiciones no ritualizadas no dejen de ser un simple gesto que proporciona un medio eficaz para hacer crecer la confianza en Dios en las personas que la piden, evitando que se conviertan en un acto litúrgico o semilitúrgico semejante a un sacramento. Otra vez, viene esta pareja homosexual, dice: Padre, estamos aquí en esta peregrinación, por favor bendíganos como personas. No están diciendo bendiga nuestra relación. Entonces está bien, mientras no los lleve al templo, no digan, bueno, vístanse bien, que vamos a hacer una bendición especial. Mientras no sea eso, la bendición tiene sentido, y me cuesta pensar que los sacerdotes no sabían eso. Por eso es que es un poco desconcertante un documento que parece extremadamente novedoso, pero que es redundante. Y acá es donde vamos a ver el problema del documento ya un poco más adelante, ¿no? Ahora, al final mismo del documento es cuando vienen las aclaraciones más importantes y necesarias, ¿no? Dice lo siguiente el documento: precisamente para evitar cualquier forma de confusión o de escándalo, cuando la oración de bendición la solicite una pareja en situación irregular, aunque se confiera al margen de los ritos previstos por los libros litúrgicos, ¿no? O sea, aunque no esté pues en el bendicional que se haga, ¿no? Como ya expliqué antes, esta bendición nunca se realizará al mismo tiempo que los ritos civiles de unión, ni tampoco en conexión con ellos, ni siquiera con las vestimentas, gestos o palabras propias de un matrimonio. Esto mismo se aplica cuando la bendición es solicitada por una pareja del mismo sexo. Entonces, para los curitas que, como el padre James Martin, y ya lo ha anunciado, ¿no? en su cuenta de Twitter, que ya quieren salir corriendo a decir: voy a bendecir estas parejas en este instante, y mientras están todavía vestiditas de matrimonio, nada de esas cosas se puede hacer como queda en claro en el texto. Y aclara todavía más. En cambio, tal bendición puede encontrar su lugar en otros contextos, como la visita a un santuario, el encuentro con un sacerdote, la oración recitada en un grupo o durante una peregrinación. De hecho, mediante estas bendiciones que se imparten no a través de las formas rituales propias de la liturgia, sino como expresión del corazón materno de la Iglesia, análogas a las que emanan del fondo de las entrañas de la piedad popular, no se pretende legitimar nada, sino solo abrir la propia vida a Dios, pedir su ayuda para vivir mejor e invocar también al Espíritu Santo para que se vivan con mayor fidelidad los valores del Evangelio. Lo que se ha dicho en la presente declaración sobre las bendiciones de parejas del mismo sexo es suficiente para orientar el discernimiento prudente y paterno de los ministros ordenados a este respecto. Por tanto, además de las indicaciones anteriores, no cabe esperar otras respuestas sobre cómo regular los detalles o los aspectos prácticos relativos a este tipo de bendiciones. O sea, en otras palabras, lo que este pontificado tiene que decir sobre este asunto ya está dicho. Punto. Y temas complejos como un sacerdote que dice: yo en conciencia no puedo bendecir a esta pareja aunque sea en una peregrinación, aunque sea informal, me los encontré en la calle, ¿van a haber penas canónicas contra ese sacerdote? No lo sabemos. No solamente no lo sabemos, sino que según este documento no se pueden preguntar. Pero para quienes están preocupados de si la Iglesia ha legalizado las bendiciones de uniones homosexuales para acercarlas por lo menos al rango del matrimonio, esto no es verdad. Una pena, que un pesar que tome un documento tan extenso y tan farragoso, pero el resumen es ese. Que tengas un buen día.